Empezamos, bueno, pues por el principio, ¿no? Aquel 14 de marzo, bueno, en Madrid nos adelantamos un poquito más, en el cual pues empezó a hacer recomendaciones de salud a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19 y el gobierno estableció las medidas a partir del 14 de marzo. En ese momento se cerraron los centros educativos y supongo que como a muchos de vosotros nuestra percepción de la realidad, de lo que es la conciencia que tenemos, ¿no?, sobre nuestra realidad y esa seguridad y confianza cambió totalmente. Y sobre todo ganó protagonismo lo que es las dudas, las incertidumbres, qué pasará a partir de ahora, qué pasará con los colegios, qué pasará con los docentes, con los alumnos y también pues qué pasará con esas auditorías de seguimiento, de renovación que estaban planificadas de aquí a final de curso para mantener vigentes las certificaciones de todos los centros que tenéis ahora planificadas vuestras auditorías. Consultando información y bueno, pues, un poco a causa de que esta crisis, por desgracia, ha afectado a muchos países de forma internacional, nos llegó información del Foro Internacional de Acreditación, IAF, y también a través de su delegación aquí en España, que es la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, de un documento que ya existía precisamente para abordar estas situaciones de excepcionalidad. Es un documento a nivel internacional que se elaboró en el año 2011 y recoge cómo las entidades de acreditación y las entidades de certificación podemos actuar, podemos flexibilizar nuestras actuaciones para abordar estas situaciones excepcionales de crisis sanitarias, crisis por conflictos bélicos, crisis de diferente naturaleza que afecta, paraliza lo que es la actividad empresarial, educativa y de todo tipo de naturaleza. Además, ya existía otro documento para el uso de las TICs a la hora de realizar las auditorías. Este documento también está elaborado a nivel internacional para todas las entidades de certificación y ya se establecía una serie de recomendaciones para utilizar técnicas de información y de comunicación a la hora de hacer por lo menos una parte de la auditoría en remoto. Según fueron pasando los días y las semanas, el IAF a nivel internacional y ENAC fueron dando ciertas directrices sobre cómo las entidades podíamos abordar esta situación. Paralelamente, aquí en España, el Comité de Entidades de Certificación de la Asociación Española para la Calidad, del cual somos miembros ya desde hace muchos años, pues se puso a trabajar para establecer unos criterios comunes, es decir, un consenso entre todas las entidades de certificación acreditadas para llevar a cabo este plan de actuación de una forma consensuada y tener fuerza a la hora de demostrar la validez y la seguridad de estas medidas que hemos establecido. Y, por supuesto, el siguiente paso fue comunicárselo a todas las partes interesadas, incluyendo a vosotros como centros certificados. Nuestro objetivo era dar respuesta a los centros que están certificados y que teníais las auditorías previstas en las próximas semanas. En un principio todos pensábamos que este plazo iba a durar 15 días, un mes, pero según van pasando las semanas vemos que se va alargando el periodo de vigencia y por lo tanto el margen de afectación de nuestra respuesta va a ser a un mayor número de centros. Otro aspecto que nos preocupaba mucho era, lógicamente, prevenir los riesgos, tanto de los centros auditados, del personal docente, incluso del alumnado, como de nuestros auditores, y cumplir las medidas decretadas por el Gobierno de confinamiento. Pero tampoco podíamos olvidar que a la hora de establecer las medidas para hacer una auditoría en remoto debemos asegurar unos ciertos requisitos mínimos para que el proceso de evaluación sea conforme, es decir, nos permita hacer una evaluación con un informe
que aporte valor al centro. Siempre lo hemos hecho, intentando también trabajar con el mismo ánimo y con la misma dedicación. Así que por todo ello establecimos un plan que recoge una serie de medidas. Antes de entrar a detallar cada una de estas medidas, os quiero comentar algo importante. Estas medidas son flexibles, es decir, lo que nos van a permitir es realizar la auditoría anual que está prevista dentro del ciclo de certificación para mantener vigente o renovar la certificación, pero podemos hacer variaciones, tanto en plazos como en forma, en método, incluso en muestreo. Las medidas están siendo individualizadas. Esto es algo también muy importante porque tenemos que configurar para cada caso, para cada uno de vuestros centros, cuál es vuestra situación en este momento, cuál es el nivel de disponibilidad del personal que normalmente suele participar en las auditorías, el nivel de actividad también que estáis teniendo. Tenemos que tener en cuenta otros aspectos que nos hagan saber cuándo es el mejor momento, el plazo más adecuado y la metodología que vamos a utilizar para realizar la auditoría. Y eso lo vamos definiendo centro por centro en función de su situación, del tipo de auditoría que le corresponde. Las medidas son combinables, es decir, que podemos utilizar dos de estas medidas de forma combinable y por lo tanto pues también saldrá pues, una respuesta a un plan individualizado para cada centro. ¿Durante cuánto tiempo podemos estar utilizando este procedimiento o este plan de actuación ante la crisis? El Foro Internacional de Acreditación lo que nos indica es el siguiente plazo: hasta 3 meses después de que se anulen las medidas decretadas por parte del Gobierno. ¿De acuerdo? Nosotros ahora estamos barajando que probablemente podamos tomar estas medidas hasta finales de año, hasta el mes de octubre, noviembre, dados los escenarios que estamos barajando, pero este plazo pues irá viendo si se va prorrogando mes a mes. La primera medida que recoge nuestro plan de actuación se refiere a realizar una prórroga. La prórroga significa la posibilidad de ampliar el plazo para realizar la auditoría de seguimiento o de renovación que corresponda en cada caso. Como os decía, el plazo máximo que estamos barajando actualmente llega hasta final de año, más o menos el mes de noviembre, incluso diciembre. En estos casos, cuando a un centro le toca una auditoría de seguimiento y su certificado sigue vigente, es decir, su fecha de vigencia es posterior al año 2020, no tiene ningún impacto. Puede retrasar su auditoría sin que su certificación se vea caducada. Pero nos encontramos algunos centros en los que justo coincide la fecha de renovación, por dicho, la fecha de vigencia del certificado, con estos meses del año 2020. En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permitir aplazar la auditoría emitiendo una prórroga de dicho certificado. Es decir, emitiremos una carta declarando que dicho certificado se ha ampliado su vigencia a causa de esta situación de crisis provocada por el COVID-19. ¿De acuerdo? Al finalizar el proceso de auditoría, cuando ya se pueda realizar y el centro nos confirme su disponibilidad, y una vez cerradas las acciones correctivas, como siempre, se emitirá el certificado, en este caso restaurado. No podemos ampliar o modificar lo que es el ciclo de certificación, sino mantener el ciclo por una vigencia de otros 3 años. Un certificado que hubiese caducado, por ejemplo, en el mes de julio de este año y su auditoría de renovación se retrasa al mes de octubre, en noviembre cerramos la auditoría, emitimos el certificado restaurado con vigencia hasta julio de 2023, para confirmar y conservar la duración del ciclo de certificación que tenía anteriormente.
La siguiente medida se refiere a la modalidad o a la metodología a la hora de hacer estas auditorías. Las auditorías en remoto o el uso de las TICs para realizar las auditorías. Tenemos que tener en cuenta que se tienen que cumplir unos requisitos como mínimo. Es decir, tenemos que tener la disponibilidad de las personas del centro que como mínimo tienen que participar en esta videoconferencia para poder evaluar los procesos estratégicos, los procesos de mejora de la calidad y los procesos clave educativos. En este sentido, las auditorías que hemos venido haciendo en estas semanas, habitualmente estamos entrevistando a la dirección del centro, a la persona que lleva la coordinación de calidad y para ver los procesos clave educativos están participando como mínimo 2 docentes. Estos 2 docentes pueden pertenecer al equipo directivo. Lo importante es que sean representativos de 2 etapas diferentes del centro para poder hacer un mínimo muestreo. Otro requisito muy importante, lógicamente, es que estas personas que vayan a participar en la videoconferencia tengan conexión a Internet desde sus casas o desde los sitios donde estén trabajando habitualmente para poder realizar la videoconferencia sin ningún problema. Y el último requisito se refiere a la documentación. A la hora de hacer esta auditoría tiene que haber un cierto grado de accesibilidad a la información. Normalmente información que está digitalizada, a la cual tienen acceso el personal que vamos a entrevistar en la videoconferencia y nos pueden mostrar en pantalla, compartiendo su pantalla. Incluso también nos pueden mostrar algún documento o cuaderno en papel, enseñándolo, mostrándolo en la cámara. Los que nos pueden conectar, que sepan que vamos a la relación de... Una vez que hemos comprobado que se cumplen los requisitos mínimos para poder hacer la auditoría de un centro educativo en remoto, el siguiente paso es realizar una verificación de estos requisitos y un análisis de riesgos e impactos. En el caso de que no sea posible realizar la auditoría en remoto en su totalidad para auditar todos estos procesos, tanto estratégicos de mejora de la calidad como los clave educativos, habría que diseñar una parte de la auditoría de forma presencial, es decir, hacer una primera fase en remoto y los procesos que no se han podido auditar en remoto se podrían hacer mediante visita presencial aplicando esta ampliación de plazo. Dentro de este análisis de riesgos tenemos que tener en cuenta qué plataforma vamos a utilizar para realizar la videoconferencia. Tenemos que utilizar una plataforma segura, como es esta de Webex de Cisco, pero en algunas ocasiones los centros nos están proponiendo utilizar otras plataformas que os sonarán, Google Meet o Teams, que también nos aseguran pues confianza y privacidad de la información que vamos a manejar. No habría ningún problema por adaptarnos a una plataforma u otra, siempre y cuando tengan un cierto nivel de seguridad y de privacidad. Por otro lado, tenemos que hacer también un análisis previo de qué información no va a estar accesible el día de la videoconferencia. Por ejemplo, hay registros en papel que actualmente están en los centros educativos, como puede ser pues, la documentación que suele archivar el Departamento de Orientación o documentación que se archiva en Secretaría, documentos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones. Todos esos documentos que están inaccesibles y no se pueden evaluar en remoto van a suponer una limitación del muestreo de los procesos que vamos a evaluar y, por lo tanto, vamos a identificar qué procesos no se pueden evaluar este año en remoto y se van a planificar para la próxima auditoría, para compensar este muestreo. A continuación, enviamos al centro la comunicación, como siempre, del grupo auditor, indicando las fechas, quién va a ser el auditor y qué documentación necesitamos que nos hagan accesible, bien por correo electrónico, compartiendo alguna carpeta,
para preparar previamente esta videoconferencia. En este listado de documentación, como veis, además de los documentos habituales, la política de calidad, el alcance de los procesos, estamos solicitando otro tipo de documentos generales de calidad que habitualmente solemos ver allí in situ en vuestras instalaciones cuando realizamos las auditorías presenciales, como suele ser el informe de revisión del sistema, los objetivos, las tablas con los resultados de los indicadores. Vamos a pediros por adelantado esta documentación para que el auditor pueda iniciar su estudio previo, la evaluación documental previa, y así agilizar mucho los tiempos de videoconferencia. ¿De acuerdo? La parte de evaluación documental por parte del auditor pues se suele realizar el día antes de la videoconferencia. Se van revisando los diferentes documentos que nos habéis compartido para ir revisando los procesos estratégicos, clave operativo, de mejora de la calidad y preparar ya preguntas muy concretas, dudas o consultas muy concretas de cara a hacer durante la videoconferencia del día siguiente. Bueno, una vez que llega el día de la videoconferencia, preparamos previamente una agenda para que vosotros tengáis todo tipo de detalle en cuanto a horarios, interlocutores, qué procesos y qué documentos vamos a ver en esa videoconferencia. Previamente vamos a acordar con vosotros la plataforma a utilizar. Por defecto, si no tenéis ninguna preferencia, nosotros utilizaremos esta plataforma de Webex. Y si nos solicitáis cambiarla por otra que habitualmente utilicéis vosotros y que nos dé esa seguridad, no habría ningún problema. En la videoconferencia pueden participar una o varias personas, cada uno desde su casa conectado. Es decir, a veces nos preguntan si pueden estar presentes más miembros del equipo directivo o alguna persona del equipo de calidad pues, que quiere participar como oyente a lo largo de la videoconferencia. No habría ningún problema al respecto, como siempre lo hemos hecho. Durante la videoconferencia necesitamos compartir pues, el audio, el vídeo y compartir pantalla para compartir esta información que vamos a ir solicitando a lo largo de la entrevista. Nos encontramos, como os comentaba antes, situaciones en las que no es posible realizar en su totalidad la auditoría en remoto. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una auditoría de certificación inicial en la que tenemos que auditar todos los procesos incluidos en el sistema y en el alcance de la certificación, todos los requisitos de la norma, incluyendo, por ejemplo, pues, la gestión y el mantenimiento de las instalaciones. Por tanto, requiere hacer como mínimo una breve visita presencial. En otros casos podemos encontrarnos la situación en la que un centro pues dispone de información, pero básicamente en papel. Tiene muy poca información digitalizada y es bastante difícil su acceso para realizar una auditoría en remoto con un volumen suficiente de información. Y en último caso, pues tendríamos ya pues, situaciones en las que tenemos dificultades para mantener una videoconferencia por motivos técnicos o por motivos ya competenciales, ¿no? de las diferentes personas que van a participar. Se me ha pasado esta hoja, que es bastante importante a la hora de preparar la videoconferencia. Recibiréis el plan de auditoría. En este plan de auditoría estamos detallando la agenda para realizar esta videoconferencia. Principalmente vamos a necesitar la participación de dirección, calidad, para ver contexto, planificación, los objetivos, el análisis de riesgos y también lo que es todo el bloque de procesos de mejora de la calidad, como el análisis de indicadores, encuestas, reclamaciones, etc. En la siguiente parte tenemos las entrevistas con los docentes. Como veis, estamos asignando videoconferencias de unos 45 minutos con cada docente, simulando al máximo posible una auditoría real. ¿Qué documentos vamos a ver con cada uno de los docentes?
pues lo detallamos. Dentro de la tabla del plan de auditoría vais a ver un listado con los principales documentos que cada docente tiene que tener a mano en el momento de la videoconferencia para ir compartiéndolo en pantalla. Todo esto agiliza bastante la videoconferencia y en media hora, 45 minutos, se pueden ver pues, la mayor parte del proceso de acción docente y también parte del proceso de acción tutorial, teniendo en cuenta que previamente hemos consultado con el centro en qué medida estos registros están digitalizados y los puede mostrar el docente durante la videoconferencia. ¿De acuerdo? Como veis, la videoconferencia tiene una duración de una mañana aproximadamente. A última hora de la mañana haríamos la reunión de cierre, pero en algunos casos también podríamos hacer esta videoconferencia en horario de tarde para facilitar la participación, ¿no?, de los diferentes interlocutores. Bueno, y por último, después de explicaros la posibilidad de pensar o decidir cuál es el plazo más apropiado, o mejor dicho, menos conflictivo para realizar la auditoría de seguimiento de este año o de renovación, y en función del plazo, cuál será la modalidad, si hacerla en remoto o hacerla presencial, os queríamos hacer una serie de recomendaciones. La primera se refiere a la cultura de la calidad, algo que no está escrito como un requisito de la norma, sino que es algo transversal, ¿no?, a todos los requisitos, y es un poco el motivo por el cual los centros decidís aplicar un sistema de calidad en vuestros centros. Esta cultura tiene que estar al servicio de vuestra gestión de este tipo de cambios, cambios a los que nos hemos tenido que adaptar bruscamente. Sabemos perfectamente que en vuestro caso el cambio y la adaptación ha sido muy fuerte, muy intensa. Estáis trabajando actualmente el triple de lo que soléis trabajar habitualmente para poder hacer un buen seguimiento académico de vuestros alumnos, ¿no?, y adaptaros a estas herramientas, a estas videoconferencias, a estas aplicaciones. Y por lo tanto queremos seguir animaros a continuar con esta cultura de la calidad para seguir haciendo esta labor de la mejor manera posible para que todos estén satisfechos. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tenéis ahora la oportunidad de aprender muchas cosas, y una de ellas es la gestión del cambio y el pensamiento basado en el riesgo para identificar los impactos que está teniendo esta crisis en vuestro servicio educativo y qué medidas estáis estableciendo. Es decir, el kit de la cuestión sería que cada centro hubiese establecido su plan de actuación con unas directrices comunicadas al equipo docente, comunicaciones también a las familias, en las cuales hay también mucha incertidumbre, que todos los centros estén al tanto de las directrices que se van dictaminando por parte de las autoridades y de educación. Y por último, que este plan de actuación no es estático, es un plan vivo que está sujeto pues, a esa revisión continua para perfeccionarlo de acuerdo, pues, con el feedback que nos van transmitiendo nuestros alumnos, nuestras familias y los propios profesores. Esto es el principal impacto que estáis teniendo a nivel educativo, pero también hay un impacto de esta crisis en vuestra planificación del sistema de gestión de calidad. Nos han llegado muchas dudas de centros que nos manifestaban la imposibilidad de poder aplicar o implantar pues, muchas acciones de mejora que tenían planificadas en su plan de objetivos para este curso escolar, o incluso acciones correctivas que tenían previstas, planificadas para implantar en estos meses, pero no ha sido posible. Numerosas acciones formativas que se han tenido que cancelar o replanificar. En muchos casos ha coincidido esta época con el periodo habitual para lanzar las encuestas de satisfacción a las familias y no se han podido pasar de momento porque
hay que esperar un tiempo hasta que las familias estén receptivas y sobre todo que estas encuestas arrojen luego unos resultados relevantes o representativos. Incluso también indicadores de actividades que no se pueden medir porque directamente han sido canceladas. Por lo tanto, hay muchos aspectos del sistema de gestión y de la planificación anual que se han tenido que ver paralizadas. Y nos preguntan si es obligatorio, si es necesario, si les vamos a pedir desde nuestras auditorías abrir no conformidades y registros de acciones correctivas para cada una de estas situaciones que nos han podido implantar. Y la respuesta es no, rotundamente. Tener en cuenta que esto no es una situación de incumplimiento, de no conformidad, es una situación de cambio que requiere su análisis y requiere una replanificación. Es decir, todos esos asuntos que han quedado pendientes tendrán que ser replanificados de cara al curso que viene, incluso algunos tendrán que ser cancelados porque no se pueden retomar, y todo ello lo tendréis que reflejar pues, en vuestras reuniones, en vuestra revisión del sistema por la dirección y en la planificación del curso que viene. Por lo tanto, no es necesario abrir registros específicos para cada una de estas situaciones. Ya tenéis vuestras actas de reunión donde recogéis acuerdos, vuestra revisión del sistema precisamente para identificar estas situaciones cambiantes que afectan al servicio educativo y al sistema de calidad con su planificación. Os voy a dejar mis datos de contacto. Tenéis mi correo electrónico y mi número de teléfono para que os pongáis en contacto conmigo. Aquellos que tenéis próximamente prevista vuestra auditoría de seguimiento, de renovación, incluso los que pensabais hacer la auditoría inicial, necesitamos contactar con vosotros para ver vuestra situación y responder tanto a vuestras inquietudes, las dudas que tengáis acerca de los plazos, tiempos y la modalidad para poderos dar una respuesta y una planificación a medida en vuestro caso. Muy bien. Ahora vamos a pasar al turno de consultas. Muy bien, gracias. Podéis utilizar el chat para hacer preguntas, consultas. Bueno, voy recogiendo algunas de las cuestiones que aquí aparecen y bueno, hay una primera cuestión que yo creo que ya has comentado con respecto a las diferentes plataformas que se pueden utilizar, pues ¿qué consideramos plataforma segura o no segura, ¿no? Bueno, habitualmente, si queréis lo comento también, es decir, los centros estáis acostumbrados a utilizar ciertas plataformas ya de comunicación, como son plataformas de Google, de Microsoft, la propia plataforma de Cisco, pues son las más habituales. Pero Laura también nos puede contestar de manera más precisa qué es lo que se está utilizando en las auditorías que ya estamos haciendo. Sí, efectivamente estamos utilizando Webex, estamos utilizando Meet de Google, estamos utilizando Teams de Microsoft. Son plataformas con unas empresas y un bagaje que sí que nos dan confiabilidad y seguridad y sobre todo tienen un alto índice de uso en estos momentos. Hemos tenido experiencias de videoconferencias con otro tipo de plataformas como Zoom, pero tienen sus limitaciones. Tenemos que tener en cuenta que hay licencias gratuitas de Zoom que permiten que la videoconferencia dure un máximo de 40 minutos. Por lo tanto, se va a cortar. Es decir, ya no solo no asegura al 100% la fiabilidad en cuanto a mantener esa videoconferencia de unas 3 horas o 3 horas y media. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las posibles limitaciones que pueden tener algunas herramientas pues que no están tan reconocidas, ¿no?, a nivel nacional. Muy bien, gracias Laura. Otra cuestión que nos planteaban a la vista de la agenda de la reunión que no aparecía de manera muy clara en la presentación, nos preguntan si es posible obtenerla. Bueno, os decía que se va a grabar, la conferencia se está grabando, pero si alguien necesita que le enviemos la presentación, también se la podemos enviar por correo electrónico.
y podéis contactar directamente al email de Laura y a vuelta de correos la enviamos. Sí, efectivamente tendréis la presentación en PDF y os podemos enviar también un documento para que se vea más claro. Es un ejemplo, como os he dicho, configuramos cada auditoría en remoto a medida para cada centro, de tal manera que puede haber variaciones en cuanto a la documentación que tiene que tener cada docente, en cuanto al número de docentes. También os he puesto un ejemplo en el que participan 2 docentes, pero podría haber mayor participación. Por lo tanto, tomar ese material que os vamos a enviar como un ejemplo, un modelo, y lo más interesante sería que pidierais, en vuestro caso particular, que os enviásemos un modelo de agenda más a medida para vuestra situación. Muy bien. Otra cuestión que se plantea, aclararos que las personas y los centros que estáis participando en la reunión pertenecéis tanto a centros educativos como a centros de menores o a obras sociales. Entonces, ha habido algunas preguntas de si estos requisitos son aplicables tanto a centros educativos como a obras sociales y sobre todo en el caso de centros de menores, por ejemplo, que siguen abiertos. En este caso, ¿la auditoría se haría también en remoto o habría posibilidad de hacerla presencial o de manera mixta? Pues deciros que todos los requisitos que estamos planteando aquí son aplicables tanto a centros educativos como a centros de menores o de ámbito social y, bueno, si acaso con las particularidades que cada uno tenga en esas reuniones, ¿no? Y que Laura os pueda aclarar también. Sí, efectivamente, como bien ha dicho Jorge, estas medidas son aplicables a todos los centros certificados, también los centros de ámbito social. Disculpadme porque el ejemplo que os he puesto era de un centro educativo, pero en el caso de los centros de menores haríamos el mismo análisis caso a caso. Primero tendríamos que acordar las posibles fechas para realizar la auditoría, teniendo en cuenta los plazos, esa flexibilización de plazos y el momento más idóneo de cara al personal, ¿no? del centro socioeducativo. Y una vez que hayamos fijado las fechas, veríamos la modalidad en función de las recomendaciones sanitarias y sobre todo de las medidas decretadas por el Gobierno. Aprovecho para comentar que todos vamos viendo semana a semana información y nos van llegando pronósticos o posibles escenarios en los que no descartan que para después del verano, en el mes de octubre, pueda haber un paso atrás, es decir, cabe la posibilidad de que en octubre vuelva a haber otra vez medidas de confinamiento. En tal caso, si la auditoría estuviese planificada para octubre, está claro que la haríamos de forma remota, analizando con los responsables del centro qué tipo de documentación está accesible, o bien por estar en soporte digital, o bien porque se puede mostrar ante la cámara durante la videoconferencia. Con respecto a esto que comentas, también hay algunos comentarios. En caso de tener que retrasar la auditoría a los meses de octubre o noviembre, que entraríamos ya en el curso 2021, hay varias preguntas sobre qué es lo que se auditaría en esa auditoría, dado que realmente es una auditoría de este curso o de este año escolar, pero la haríamos con unos meses de retraso. Entonces, en ese caso de realizar la auditoría en los meses de octubre o noviembre como retraso de esta época del año, ¿qué es lo que se auditaría o a qué tipo de personal se entrevistaría con respecto a sus documentos? Sí, buena pregunta. Estamos en el inicio del curso 2021, por lo tanto, respecto a los procesos estratégicos y procesos de mejora de la calidad, no tenemos mucha información. Vamos a tener que auditar la información relativa al curso presente 19-20. ¿De acuerdo? Ahora, para los procesos clave educativos, dependiendo de las fechas, nos podemos centrar en el curso 2021 para entrevistar a docentes y les pediríamos sus memorias de final de este curso 19-20 con las programaciones que acaban de elaborar para el 2021, la evaluación inicial
y lo que son estos procesos de acogida de alumnos, reuniones de inicio de curso con familias. Es decir, en el caso de los docentes y tutores sí que podríamos tener información para auditar el inicio del curso 2021. Muy bien. Hay otra pregunta que plantea si sería conveniente realizar un nuevo DAFO dada la situación actual o en previsión de los cambios que hay para el próximo curso. Bueno, yo diría que realizar un análisis de esta situación, de los riesgos y los impactos que tiene esta situación, tanto a nivel de procesos educativos como a nivel de sistema de gestión y de la planificación estratégica. Este análisis lo podéis realizar mediante la metodología DAFO o mediante otro tipo de metodología, lluvia de ideas, análisis de riesgos. Lo importante es identificar aquellas situaciones o aquellos aspectos que se han visto afectados negativamente, como por ejemplo pues, el proceso de atención a la diversidad y los alumnos con necesidades educativas que han tenido que prescindir de estos meses de estos apoyos educativos especializados, ¿no? Podría ser un ejemplo, y que en ese caso pues, se establece una medida para abordar ese riesgo o esa dificultad, como pueden ser pues planes de recuperación, de apoyo más intensivos desde el principio de curso. Por lo tanto, sí que sería adecuado realizar este análisis utilizando cualquiera de estas metodologías en línea con lo que he comentado al final de la presentación. Tener claro cómo vais a planificar el curso que viene de cara a compensar o mitigar las secuelas que ha tenido toda esta situación de crisis. Y, perdona Jorge, sí. No nos podemos olvidar de las oportunidades. Es verdad que las situaciones de crisis arrojan muchas dificultades, pero hemos detectado que en este caso todos estamos aprendiendo a utilizar la tecnología, estamos aprendiendo a trabajar en remoto, bueno, estamos aprendiendo incluso valores que a lo mejor antes pues, no valorábamos tanto, por lo tanto sí que es interesante quedarnos, ¿no? con esta identificación tanto de riesgos como de oportunidades y aspectos positivos para mantener a partir de ahora. Muy bien. Y otra cuestión, hay una cierta preocupación por ver qué ocurre, dado que en este periodo de tiempo pues es difícil el poder trabajar en la medición de algunos aspectos o posiblemente no se puedan alcanzar algunos objetivos que estaban planteados. ¿Cómo se va a plantear eso? ¿Cómo se va a valorar en las auditorías? Uh-huh. En las auditorías pediremos cómo habéis hecho la revisión del sistema por la dirección correspondiente a este curso 19-20, y en esa revisión del sistema es el momento en el cual tenéis que identificar, o sea, aquellas metas o aquellas iniciativas o acciones de mejora que no se han podido implantar o que no se han podido finalizar y cómo se van a replanificar de cara al curso que viene, 2021. Dependiendo de cada caso, pues nos encontraremos situaciones en las que es posible una replanificación y en otros casos directamente no es posible continuar con esa medida. Lo más probable es que haya que cancelarla o desestimarla. Uno de los aspectos que se va a ver afectado y que no tiene posibilidades de recuperación es el análisis de tendencias. Algunos de vosotros me habéis ido preguntando en estas semanas y cómo hacemos para obtener los resultados de satisfacción de este curso 19-20 o cómo hacemos para medir indicadores de actividades que se han tenido que paralizar. Pues este curso 19-20, sobre todo este último trimestre, va a arrojar unos resultados en
vuestro sistema de indicadores que no van a ser comparables a otros cursos. Por lo tanto, el análisis de tendencias, esa evolución que vais viendo todos los años para ver si se mantienen, los niveles aumentan, no va a ser representativo, no va a ser fiable y, por lo tanto, a la hora de poder ver y cuantificar estas metas, los datos de este curso escolar, por lo menos los de este final de curso, no van a ser muy representativos. Hay otra pregunta con respecto a las auditorías internas. Si sería necesario hacer la auditoría interna antes que la externa, o entiendo en este caso que puede haber algunos centros que no hayan podido hacer las auditorías internas y hablan de la necesidad o no de hacerlas en el periodo que estaba previsto. Y me anticipo un poco a la contestación de Laura, también diciéndoos que estamos planteando el hacer un webinar dentro de unas semanas sobre cómo aplicar las técnicas de evaluación en remoto a las auditorías internas. También que veáis que gran parte del contenido que Laura os plantea aquí como auditorías externas lo podéis aplicar a vuestras auditorías internas de los centros educativos. Y Laura. Sí, correcto. Las auditorías internas son un requisito de la norma, tienen que ser planificadas en cada centro. Se tiene que planificar con una periodicidad anual, es decir, que todos los cursos escolares deberían tener al menos una auditoría interna, pero en estos casos se permite las mismas medidas que hemos aplicado para las auditorías externas, es decir, se permite su aplazamiento y se permite que sean realizadas en remoto. Por lo tanto, podríamos tener situaciones en las que el centro decide realizar la auditoría externa, en remoto, ahora, y planificar la auditoría interna para más adelante, para los meses, por ejemplo, de septiembre, octubre. Por parte de Educatia no sería ningún inconveniente, siempre y cuando pudierais evidenciar al auditor que esa auditoría interna está planificada, hay un planning, pero sí que es verdad que de forma práctica muchos centros utilizan la interna como entrenamiento para la externa. Por lo tanto, en algunas ocasiones pues es una buena práctica o recomendable el intentar realizar la auditoría interna pues, aproximadamente con un mes de antelación a la auditoría externa, simplemente como entrenamiento, como práctica y como ejercicio para refrescar toda esa información y prepararse mejor la auditoría externa. Y bueno, ya casi el último comentario. ¿Qué recomendación podemos hacer con respecto a las encuestas de satisfacción que se envían habitualmente a familias, alumnos, profesores? ¿Qué nos estamos encontrando en los centros? ¿Se siguen haciendo en remoto? ¿Se están posponiendo? ¿La información que nos van a dar va a ser representativa? ¿Qué experiencia tenemos con respecto a eso? Sí, esa pregunta es muy interesante. Estamos precisamente en esos momentos en los que muchos centros tenían planificado enviar sus encuestas pues ahora en los meses de abril, mayo, y no saben muy bien qué hacer. Tenéis varias opciones que tenéis que sopesar. Ninguna de ellas es la correcta, depende mucho de cada centro y también de la finalidad que persigáis con la encuesta. Si pasáis la encuesta tal y como la tenéis planificada, os podéis encontrar dos situaciones: que haya muy poca respuesta, simplemente porque los profesores y las familias están saturadas de tareas y trabajo, y luego, por otro lado, van a responder olvidándose un poco del primer y segundo trimestre del curso, que nos ha quedado a todos como muy lejano. Es decir, esta crisis también nos ha cambiado un poco la percepción del paso del tiempo. Por lo tanto, puede ser que haya pues respuestas que emocionalmente pues, se vean influenciadas por esta situación actual, y los datos que arrojen las encuestas probablemente no sean representativos ni tampoco fiables por tener un número escaso. Eso es un riesgo que tenéis que tener en cuenta. Podéis decidir
retrasar la realización de la encuesta de tal manera que se pueda realizar o bien a final de curso o bien a principio del curso que viene, cuando encontréis un momento de inicio de normalización. Eso sería otra opción. Y hay otra tercera opción que a mí personalmente me parece muy interesante y es bueno, pues darle utilidad a lo que es la herramienta de la encuesta. Y en vez de aplicarla utilizando las preguntas habituales, utilizar esta encuesta para preguntar cómo el colegio ha abordado esta situación o cómo el colegio está respondiendo y está haciendo un buen seguimiento académico de los alumnos o cómo el colegio está facilitando a los profesores su formación, su metodología de trabajo, es decir, que los propios grupos de interés o la propia comunidad pues pueda valorar en qué medida este plan de actuación ante la crisis está siendo satisfactorio y cómo se puede mejorar. Eso sería la tercera opción. Lógicamente, esta tercera opción incluye un dato puntual que no va a ser comparable, es decir, no tiene sentido utilizarlo a la hora de hacer análisis de tendencias o estudios evolutivos con años futuros, pero sí que puntualmente puede dar información interesante al centro a la hora de tomar pues, ciertas medidas o mejoras en sus directrices, criterios o planes de actuación. Bueno, una última aclaración. Parece que el tema de las auditorías internas ha suscitado alguna duda. En caso de que el centro no haya podido hacerla o no haya tenido medios para hacer la auditoría interna en remoto, ¿es necesario hacer la auditoría interna o se podría posponer para el siguiente curso? Se puede posponer la auditoría interna para el primer trimestre del curso que viene. Es decir, las mismas medidas que estamos aplicando a las auditorías externas, aplazamiento de fechas y realización en remoto de la auditoría, se pueden aplicar también a la auditoría interna. Por lo tanto, siempre que el centro planifique por escrito, en un acta o en un informe, esta decisión de posponer, aplazar la auditoría interna para el primer trimestre del curso que viene, por ejemplo, el mes de octubre, el mes de noviembre, no habría ningún problema a la hora de realizar la auditoría externa antes. No va a suponer ninguna no conformidad, porque la auditoría interna está al menos planificada. Ese es el requisito que nosotros como auditores evaluamos. Y Laura, la última pregunta ya que se nos había quedado, que había llegado con antelación. ¿Es obligatorio hacer la auditoría externa de seguimiento, aunque sea de seguimiento, o se podría no hacer auditoría externa este año y dejarla para el año siguiente? Esa opción no es posible. Tanto los documentos del Foro Internacional de Acreditación como las directrices de la Entidad Nacional de Acreditación nos indican que hay que realizar las auditorías anuales. Se permite ampliar los plazos, hacer una prórroga de la vigencia del certificado y se permite hacer la auditoría en remoto si no fuera posible la visita presencial. Pero en ningún caso se permite eximir de la realización de la auditoría externa por un periodo mayor a los 6 meses. Es decir, actualmente no se permite o no está justificado retrasar una auditoría hasta el año 2021. Estas medidas se comunicaron en marzo y mes a mes vamos actualizándonos con las preguntas frecuentes, con las medidas decretadas por el Gobierno y pueden surgir variaciones y cambios de aquí en los próximos meses. Pero desde marzo hasta la fecha actual se descarta la posibilidad de suprimir la auditoría externa del año 2020. Muy bien, pues muchas gracias, Laura. Yo creo que hemos respondido
a gran parte de las cuestiones que se han planteado. Os reiteramos que si alguien tiene alguna cuestión adicional o quiere ya tratar sus temas particulares, pues podéis entrar en contacto directamente a través del correo electrónico o del teléfono. Y también deciros que estamos contactando con todos los centros, uno por uno, en un periodo de tiempo con una antelación suficiente a su auditoría, para ver qué situación de auditoría puede encajar mejor, si se hace en remoto, si se aplaza, si se hace parte en remoto o parte presencial. Entonces, no os preocupéis también porque vamos a ir contactando con todos y cada uno de los centros para ver cómo plantear la situación a partir de aquí. Os recordamos que el webinar está siendo grabado y, por tanto, lo vamos a tener a vuestra disposición para que podáis consultarlo con posterioridad. Y también comentaros que os hemos enviado a través del chat un enlace por si queréis valorar la conferencia, pues que podáis darnos vuestra opinión y vuestras propuestas de mejora, incluso sobre qué otros temas podréis tener interés a la hora de aprovechar durante este tiempo y poder tener contacto con el lugar. Pues nada más, llegamos ya al final. Queremos daros las gracias por la atención, deciros que ha sido una sorpresa muy agradable el tener más de 100 asistentes en este webinar. Puede que haya habido algunas personas que finalmente no se hayan podido conectar porque incluso ha excedido la capacidad de la plataforma. En ese caso, poneros con nosotros en contacto y podemos plantear, aparte de la posibilidad de ver la grabación, la posibilidad de repetirlo si fuera necesario. Muchas gracias a todos y que sigáis con salud en este momento. Gracias a todos. Hasta pronto y cuidaros mucho. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cierro ya? Y la grabación la corto ya, ¿no?